Buenas tardes y bienvenidos a su programa Entrevista bajo las estrellas, con su conductor Josué Cuenca, para servirles. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo. Son dos podcasters que llevan la cultura al siguiente nivel. Tenemos a los chicos de Por las Rutas de la Curiosidad. Bienvenidos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge, soy Jorge Juárez. Yo soy Daniel Tucto. Nosotros somos presentadores y conductores del podcast Por las Rutas de la Curiosidad. Un placer tenerlos aquí. ¿Y cómo así nace la idea de que ustedes dos hagan un podcast? Bueno, nosotros, nuestra amistad que viene ya de muchos años, siempre nuestra amistad la hemos ambientado en distintas conversaciones, tertulias, sobre temas que a nosotros nos interesan, historia, cultura, arte, religión, y un poco influenciados por la escucha de podcasts de otros países, principalmente de España. En un momento consideramos que nosotros también podríamos hacerlo, ¿no? Aventurarnos al hecho de querer hacer un podcast propio. ¿Ustedes cuentan con algunos equipos especiales para la grabación del podcast? El equipo que usamos pues es básicamente unos micrófonos que hemos comprado marca... ¿Tú tienes marca? Arimi, creo. Hemos importado por AliExpress. Lo que pasa es que es un micrófono doble con un adaptador que se conecta al celular. Entonces se convierte en dos micrófonos pecheros. Y con eso es que grabamos. El tema siempre es encontrar en qué lugares que suena mejor, porque hemos descubierto que de acuerdo a qué tan amplio es el salón, qué tanta bulla se cuela, hay más ruido, hay menos ruido, y todavía estamos en ese descubrimiento, pero con eso es que grabamos. Claro, y con eso lo pasamos a un celular y luego a la computadora, y ya con eso ya tenemos los audios y luego nos encargamos de la edición para poder tener el programa al final. Nosotros sabemos que para todo existe una preparación, ¿no? ¿Cómo se preparan ustedes para hablar de los temas? Bueno, son temas básicamente, como comentaba Jorge, relacionados a humanidades, ¿no? Historia, actualidad, misterio, religión. Conversando, simplemente se nos ocurren algunos temas, algunos también a sugerencia de diferentes personas que nos han dicho podrían hablar de ese tema o de este otro tema. El tema de las combis, por ejemplo, fue a sugerencia pues de Luis Mendoza. Él nos sugirió, podrían hablar de ese tema y por ejemplo escogimos, ¿no? ese asunto. Claro, ahí el tema es que, digamos, en nuestro primer programa explicamos ese asunto de por qué también habíamos elegido Por las Rutas de la Curiosidad, y un poco la intención y el leitmotiv del programa es la curiosidad como exploración de conocimiento. Entonces es eso lo que nosotros queremos buscar siempre, temas que puedan generar curiosidad para abrir el conocimiento a las demás personas. Para continuar indagando. Claro, entonces por eso es que nosotros abrimos el catálogo de temas muy variopinto. Sobre todo temas también que nos llamen la atención, que nos interesen, ¿no? Y creemos que a los demás también al final nos escuchan. Así es. ¿Y ustedes tienen algunos planes para el futuro? Bueno, la idea en primer término es que nosotros cuando iniciamos el podcast ha sido más como una experiencia amateur, porque entendemos que no somos especialistas en esto. De todas formas, la intención es sí hacer crecer el programa, buscar nuestro hueco en el público que pueda escucharnos, conseguir más seguidores, conseguir más personas que puedan escucharnos, y a partir de ahí nosotros ir desarrollando un mejor contenido, ¿no? Un mejor contenido, hacer de este programa un programa que perdure en el tiempo y que sobre todo pueda ser un material de búsqueda sin importar el momento en que lo busques. O sea, nosotros lo que tenemos mucho cuidado es de no hacer un podcast que solamente tenga como vigencia la semana en la que se publica o las 2 semanas siguientes en las que se publica. Que a nosotros nos importa que sea un podcast que, si es buscado en julio del 2019, el primer programa que hayamos hecho siga teniendo la misma vigencia, porque es contenido interesante y que no ha perdido vigencia. Eso es lo que nos interesa mucho. Nosotros sabemos, y ustedes lo han dicho en sus podcasts, que no han estudiado ni historia, ni antropología, ni ninguna de esas ciencias. ¿Cuáles son los estudios que ustedes tienen? Yo estudié ingeniería de sistemas, como te comentaba. Actualmente trabajo en una empresa que ha desarrollado un aplicativo para lo que es orientación de la gente en transporte público. Y bueno, porque a mí ese tema es el que realmente a mí me apasiona mucho, aprender sobre el transporte público que hay en Lima, las combis, los buses, los micros. Me gusta aprenderme los recorridos, las rutas, y bueno, he encontrado un trabajo en eso y me dedico a aquello. Sí, yo soy abogado, ¿no? Soy abogado y estoy litigando,
casos particulares, soy asesor en una municipalidad, es decir, muy aparte del podcast es mi trabajo como abogado. Es nuestro trabajo diario. He escuchado sus podcasts y son bastante interesantes. A mí me encantó más el de los dictadores porque es tema político, que es uno de mis favoritos. ¿Cómo nace esto de los dictadores? Porque vemos que los temas anteriores no eran tan, por decirlo así, tan analíticos, o sea, no requerían tanto análisis. Pero el tema de los dictadores sí requiere bastante análisis político. ¿Cómo se eligió ese tema? Bueno, es que es eso, ¿no? O sea, nosotros tratamos de siempre buscar contenido que pueda ser relevante. Entonces, para nosotros que hemos conversado mucho, los dictadores, tanto en Europa o en el programa que escogimos, básicamente dictadores de América Latina, porque abarcar más dictadores era demasiado amplio, para nosotros es un tema que nos es fascinante. Partiendo de que nos gusta, que nos gusta la historia, claro, dos, nos gusta bastante. Nos gusta la historia y justamente esa es la temática que nosotros quisimos darle, que si bien es cierto, hablar de dictaduras conlleva hablar de política y de tendencias políticas, en este caso a nivel de Latinoamérica, ambientado todo esto en la Guerra Fría, que bueno, es un contexto más internacional, nos interesó mucho también valorar la parte histórica y por otro lado valorar la parte anecdótica, ¿no? que es al fin y al cabo más o menos lo que nosotros planteamos en el programa de dictadores, ¿no? Por eso su título, ¿no? Dictadores, la extravagancia del poder, porque el poder, una vez que una persona coge el poder, realmente se revela de qué persona estamos hablando, ¿no? Y muchas de estas personas dictadores han sido extravagantes porque han abusado del poder a sus anchas. Cuando hacen su podcast, ¿ustedes tienen una estructura planteada previamente? Claro, nosotros para armar el programa primero obviamente buscamos el tema y buscamos qué contenido va a ir. Una vez que nosotros tenemos claro el contenido que va a ir, lo estructuramos en base a lo menos interesante, a lo más interesante o lo más contundente, ¿no? El plato de fondo, para luego terminar en un tema un tanto menos trivial y por último dar la salida. Nosotros a partir del segundo programa además le agregamos una introducción que es la única parte del programa que no es conversada, es decir, no es una conversación de Daniel y yo, sino que es una especie de guión que ya tenemos, que lo hacemos específicamente para presentar el programa, es decir, viene nuestro saludo con nuestra música de fondo que se repite y que hemos decidido que se repita para que pueda calar y que la persona que sí nos escucha la puede identificar y se siente identificado con esa canción. Luego vamos con la parte introductoria, que es la parte que nosotros trabajamos, es decir, hacemos el guión y luego ya viene la conversación, los temas y todo dividido en música, es decir, pequeños cortes musicales, no se pueden poner canciones completas. Un corte musical. Claro, que normalmente están desarrolladas o están relacionadas, al tema del programa. ¿Qué consejos le darían a las personas que quisieran iniciarse en esto del podcast? En base a la experiencia que tenemos al grabar el podcast, aunque no es mucho tiempo, tenemos 3 meses en esto, consideramos que lo más complejo tal vez de empezar un proyecto como este es más que tener un equipo específico con que grabar, es el tener un tema que desarrollar. Porque nosotros al comienzo grabábamos directamente, por ejemplo, desde nuestros celulares, que todo el mundo tiene normalmente un celular, te damos una aplicación para grabar voz y con eso ya tienes cómo empezar a grabar audios. Así que bueno, lo que podría aconsejarles, y estoy seguro que Jorge también diría lo mismo, es que si alguien tiene la idea de iniciar un podcast y conoce siquiera de manera, está animado en conocer algún tema o sabe sobre este tema, pues puede hacerlo, ¿no? ¿Y por qué no intentarlo? Estamos seguros que si lo hacen con entusiasmo y se animan a investigar acerca de este tema y conocer más, lo van a lograr, van a poder hacerlo, sobre todo ahora que subirlo a una plataforma como iVoox no es algo tan complicado, en realidad solo es registrarse y tener el audio listo para poder subirlo. De verdad, muchas gracias por haber venido. Ha sido todo un honor conversar con ustedes. No sé, bueno, gracias Josué por invitarnos aquí a la entrevista que nos estás haciendo y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias igualmente por la oportunidad y seguramente ya sabrán un poco más acerca de nosotros con el correr del tiempo. Y si es que para quien tenga oportunidad de ver esta entrevista, por favor síganos en nuestro Facebook por las Rutas de la Curiosidad, en nuestro Twitter es @porlasrutas1 y en iVoox y en Spotify digitando por las Rutas de la Curiosidad, ahí nos encuentran y van a poder escuchar nuestros podcasts y bueno, eso es todo. Gracias.
Les ha hablado su amigo Josué Cuenca desde Entrevista Bajo las Estrellas. Cuídense y buenas noches.